Bueno, em, quiero compartir aquí otra pantalla. Estoy recordando un poquito qué hemos estado haciendo. Hemos visto especialmente los textos principales que la ciencia de la Biblia descubrió, ha estado usando para la traducción del Antiguo Testamento. Y en la última hora, en nuestra segunda presentación, hemos visto un poco más en detalle el tema del texto del Nuevo Testamento. Especialmente hemos visto la problemática que tenemos con el código, con el texto recepto. No sé si lo tengo por aquí. Ok, aquí está el texto recepto. No, hemos visto que tenemos dos situaciones bien diferentes. En el Antiguo Testamento tenemos varias fuentes que son consideradas buenas, sólidas por básicamente todo el mundo científico. Tenemos fuentes que son en hebreo, tenemos fuentes en griego, esas son las básicas, y después hay otras en otros idiomas. No hemos ido tanto en los detalles, hemos enfocado en lo principal. A base de esas fuentes se produce una Biblia. Hoy en día es la edición publicada por la Deutsche Bibelgesellschaft, se llama la Biblia Hebraica. Está saliendo la quinta versión. Usa todos esos textos que existen, básicamente el código de Leningrado, y de ahí añade comentarios sobre las variantes. Ok. Y lo bueno es que sí hay un texto completo, el código de Leningrado, hay un texto completo del Antiguo Testamento. Eso es un texto masorético, o sea, con vocales añadidos. Ahora, en el Nuevo Testamento hemos dicho que la situación es muy diferente porque no hay una versión del Nuevo Testamento completa, antigua. Hay simplemente 5.700 manuscritos. Y de esos manuscritos, que son un poco como un rompecabezas parcialmente, los eruditos en los siglos pasados han tratado de formar una Biblia o un Nuevo Testamento sólido. Y hoy en día se usa el Nuevo Testamento de Nestle Aland. Y esto sigue una historia después de diferentes versiones. Ahí tenemos la de Westcott Hort, de Tischendorf. Ellos todos han tratado de hacer esa obra y ha quedado en esa versión de Nestle Aland, que es una composición de diferentes manuscritos, tratar de sacar la mejor versión que representa de mejor manera el texto original. Ok, antes de esta versión del Nuevo Testamento en griego, también se escribe así, NTG, Novum Testamentum Graece, existía el Textus Receptus. El Textus Receptus ha sido algo similar, una versión del Nuevo Testamento y sirvió como base para las Biblias de la Reforma. Y hemos visto la última vez, no vamos a repetir ahora todo ese estudio, los problemas. ¿Por qué básicamente es problemático? Porque quedó evidente que el texto que fue usado para formar ese Textus Receptus no ha sido muy bueno. No es un texto muy nuevo. Es un texto más nuevo, no es un texto tan antiguo. La calidad del texto no es tan bueno. En parte, Erasmo tenía que inventarse partes de la traducción, etc. Ok. Ahora, no habíamos hecho mucho hincapié en una parte aquí, y quiero dedicar un poco de tiempo a esa hora sobre ese detalle, la Septuaginta. Así se abrevia con las letras en latín.
La Septuaginta es la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, en griego. No específicamente, sino el Antiguo Testamento en griego. ¿Ok? Eso es la Septuaginta. Lo bueno es, o la ventaja de la Septuaginta es lo siguiente. Es que es bastante antiguo. Aquí tenemos dos textos fundamentales para la Septuaginta. El Codex Sinaiticus, un código que se encontró en el Sinaí, y otro que fue guardado en el Vaticano. Esos dos textos son textos de 350 después de Cristo. Entonces son textos bastante cerca, ¿no es cierto? Si pensamos que Juan el Bautista, el último apóstol, murió en el año 100, son textos bastante cerca. Y a base, y esos textos, ¿no? Son los textos que constituyen esa traducción, o son la traducción, o son versiones de la traducción de la Septuaginta, o copias, mejor dicho, de la Septuaginta. La Septuaginta en griego. Ahora, interesante es de esto. Recuerdan que aquí tenemos el Antiguo Testamento, el texto del Antiguo Testamento, el Código de Alepo, el más antiguo, texto masorético. Es un texto que fue producido, la copia fue escrito en 920 después de Cristo. Esto es bastante reciente en comparación, ¿no es cierto? Mientras que este texto aquí, también del Antiguo Testamento, la Septuaginta, es unos 600 años anterior. No es texto masorético, no usa la misma base como el Código de Alepo, pero es más antiguo. Y más antiguo tiene ventajas. ¿Por qué? Porque cuando tú copias un texto por escrito y lo copias de la copia y de la copia y de la copia, es más probable que entren errores lo más tiempo pasa, ¿no es cierto? Entonces, quería mirar un poquito y dar algunos ejemplos y después quiero con ustedes entrar más en detalle sobre traducciones de la Biblia que tenemos hoy en día. ¿Ok? Bueno, entonces en referencia a este código, o al, mejor dicho, a la Septuaginta, habíamos dicho lo siguiente, es la traducción de un texto del Antiguo Testamento de más o menos 250, 100 antes de Cristo. ¿No? A pesar de tener solamente ahí el código de sinaítico, que es después de Cristo, se puede entender que fue traducido ya antes de Cristo. Ok. Habíamos dicho que el mejor manuscrito completo del Septuaginta es el Codex Vaticanos y el Codex Sinaiticus. Son, disculpa, tengo un error aquí. No sé de dónde proviene mi siglo. Tengo que verificar aquí la fecha, porque según aquí ese texto es mucho más nuevo, es mucho más antiguo que lo que había anunciado. Ya voy a verificar eso. Sea como sea, son versiones muy antiguas del Antiguo Testamento, pero son en griego. Okay. Eso significa que han sido traducidos, obviamente, del hebreo. Y una traducción también tiene sus problemas. Quería mirar ahora con ustedes directamente algunos ejemplos para que tengamos una idea de cómo se materializan esas diferencias. Aquí quiero presentar los textos principales donde hay variaciones, digamos grandes variaciones, con otros textos, con manuscritos que son más nuevos.
¿Ok? Y si quieren, ustedes pueden mirar eso en sus Biblias y van a ver que no son muchos, pero las diferencias o las variaciones de textos son interesantes. Primer texto es de Mateo 6:13. Estoy usando aquí la Reina Valera contemporánea. Hablamos después un poco de esa versión. Aquí dice ese versículo: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y continúa: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, esa última parte, eso que está entre en corchetes, eso no aparece en el texto antiguo. Solo aparece en textos más nuevos, ya más recientes. O sea, lo que quiero decir que este texto, esas partes no están en el Código Vaticano ni en el Código Sinaítico, pero sí en variantes más nuevas que fueron escritas o copiadas tiempo después, sí aparece esa parte. También Juan 7:53 hasta 8, versículo 11. Todo ese párrafo que es una parábola, la parábola de la... A ver, estaba seguro ahora aquí yo mismo. ¿Alguien sabe qué parábola es esa? Esto es Juan 7:53. Es el relato de la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿no es cierto? Por la mañana Jesús volvió al templo, versículo 2, y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ok. No, esa historia aquí no está en los textos más antiguos, solamente está en los textos más nuevos. Ahorita le voy a preguntar qué significa esto, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esa evidencia? Otro texto, Marco 9:42. A cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que le arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Y ahora, ahí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Esa última parte del versículo 44 no está, ¿ok? No está en los textos más antiguos. Juan 4:9. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Una vez más, esa última parte también no aparece en los textos más antiguos. Tal vez ustedes ahora me pueden compartir un poco sus opiniones. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué conclusiones ustedes sacarían de esa evidencia? Falta solo un texto, ¿no? Esos son todos los textos donde hay así mayores, digamos, diferencias. Leemos ese también de San Juan 5:3-4. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y ahora que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Bueno, esa explicación a esa escena
una vez más, no está en los textos antiguos. Entonces me gustaría escuchar de ustedes qué dicen, qué conclusiones sacarían, qué significaría eso para ustedes. El principio de que en las escrituras no todo lo que se ve es todo lo que hay, sino hay mucho más y es necesario agitar o cavar más. Eso es interesante, pero no estoy 100% seguro qué quieres decir con eso. Tú dices eso que hay más es evidencia esos textos agregados, digamos, en las versiones más nuevas de los textos encontrados, son evidencias de que hay más verdades o más partes que pueden añadirse al texto bíblico que originalmente no fueron incluidos. No, pienso que en los textos que ya existen en las diferentes traducciones existen muchas más verdades. A veces, por ejemplo, si yo leo un texto y no lo comprendo, si yo lo pongo en mis palabras, estoy creando una traducción. Pero en mis palabras yo puedo llegar a comprender cosas que en una simple lectura no puedo leerlo. Ok, pero eso acontece en tu parte, digamos, ¿no? Eso es algo que acontece en el lado del lector, ¿no es cierto? Una ¿Cómo pregunta. hace? Cuando vos querés que nosotros opinemos, referente a... No, referente no, esa palabra no. ¿En qué sentido querés que opinemos? Porque esa Ya. parte no la entendí. A mí me gustaría escuchar su opinión. Yo le estoy presentando aquí la evidencia de que en nuestras Biblias, en muchas de nuestras Biblias, por ejemplo en la Reina Valera, hay textos que mediante un estudio de la hermenéutico, tú puedes demostrar que no han sido parte de la Biblia. Al menos no en los textos más sólidos y más antiguos, que son más bien agregados mucho tiempo después. ¿Cómo lideras con esa información? ¿Qué significa eso para ti? ¿Se entiende? ¿O quieres Sí, que...? entendí. Yeah. Probablemente pienso que ah, como que si no está en el principio, es porque en ese entonces quizás se entendía de esa manera, pero al ir, Parminder habla mucho del dinamismo de las palabras y que las palabras a medida que pasa el tiempo van cambiando. Entonces quizás hubo que agregar palabras o contexto para que se pueda comprender mejor el texto. Perdón, pienso eso. Eso es interesante, eso es una explicación de cómo puede haber acontecido esto, ¿no es cierto? Y eso va directamente en la dirección del punto de vista de la ciencia, porque la ciencia se pregunta, ¿cómo puede ser que hay texto y texto donde no está esto y más tarde de repente aparecen textos donde se agregan versículos? ¿Cómo puede ser eso? Um, Como tal vez ustedes pueden darse cuenta a una vista rápida, esos cambios aquí no son cambios dogmáticos, ¿no? No nos va a enseñar una nueva doctrina de repente. Como Tania dice, parecen aclaraciones, ¿no? Por ejemplo, bastante claro es eso en el asunto del estanque, ¿no es cierto? Donde explica qué aconteció allá en esa agua, ¿no? Entonces la ciencia piensa que esos textos añadidos en realidad eran notas de pie y los copistas habrán hecho errores a veces y pensaban que eran parte del texto y lo incluían en el texto bíblico
al copiar el texto sin darse cuenta que en realidad era una nota de pie nada más, una aclaración, ¿no? Ya. Y desde luego, de repente, aparece en el texto bíblico. No por maldad, tampoco a propósito, sino probablemente cometiendo un pequeño error. Y no es tan problemático porque en realidad parecen más bien aclarar algo aquí. Entonces, ese texto aquí, por ejemplo, ese pasaje largo, ¿no es cierto?, de esa escena con la mujer adúltera, bueno, no sé de dónde aparece ese texto, pero no estaba en los primeros textos. Ahora, al saber esto, o aquí que se agrega esa parte, ¿no es cierto?, eso parece como una fórmula, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Eso es algo que, como ¿no? una poesía, algo así que se añade al texto. Parece, tal vez en la traducción se elaboró esto, apareció eso. Lo que dice eso, ¿alguien tiene más? ¿Algo para opinar? Antes de que yo procedo. ¿Eso es chocante para ustedes? ¿Eso es... No. ¿No? ¿No? No, para mí va con ese mismo principio que Parminder acaba de decir. No todo lo que se ve es todo lo que hay. Él acaba de enseñar eso, ¿no? A veces necesitamos entender más detalle y esas notas que los copistas pudieron haber hecho aclaran o especifican muchas cosas. Muchas veces existe en la misma Biblia puesto en paréntesis, ¿no? A veces explicando a qué se refiere. Y como dijo Tania, eso tiene que ver con el desarrollo de las palabras o la explicación de las palabras en el transcurso del tiempo van siendo de manera más específica, a veces más amplia, que en ese periodo tal vez en el lenguaje mismo estaba limitado. Muy bien, déjame hacer una pregunta. ¿Está ahí hermano Matías Mejía? A ver, la pregunta es, entonces, esta parte aquí que se agrega, ¿para ti es la Biblia? ¿Es parte del texto bíblico o no es? Bueno, no fue inspirado porque no fue escrito por el autor. Como dice, solamente es una explicación. Para darle una ampliación más. Bueno, lo que puedo yo ahorita entender, pero quizás también esté equivocado, porque es algo muy rápido, ¿no? De análisis. Claro, claro, claro. Solamente es, a ver si juntos podemos aquí discutir un poco sobre eso. Y Matías Blackwood, ¿qué piensas vos sobre eso? ¿Eso es, para vos, eso es Biblia o eso no es Biblia? Porque en tu Biblia probablemente no está entre paréntesis, no te das cuenta ni siquiera. Sí, yo creo igual que Matías, al no estar en el original no es parte de mi relación. Pero no hay original. No hay original, ¿no? Eso, ¿por qué lo dices? ¿De dónde salió ese texto? ¿De dónde salió ese texto? ¿De los manuscritos? Tenemos un problema aquí porque todo lo que estamos diciendo aquí es, a fin de cuentas, queda teoría, ¿no es cierto? ¿De dónde ellos han sacado esa parte? La teoría es que fue añadido o fue un error de los copistas, pero es una teoría. No podemos probarlo. Por ahí, tal vez han tenido algún texto más antiguo que se perdió. Bueno, tal vez no es tan probable esa teoría, pero a ciencia cierta muchas cosas son difíciles de probar, ¿no es cierto? Claro, pero son de los textos que son más cercanos al año 100. Ajá, correcto. O sea, son los más antiguos que se tienen, y los más antiguos que se tienen esa parte, ¿o no? Eso es lo que yo entendí, no sé si es así. Los más antiguos no tienen esa parte aquí. ¿No tienen eso? No tienen eso.
todo lo que es entre paréntesis es más nuevo, es según manuscritos más modernos. Okay. ¿Alguien más? ¿Una opinión? ¿Qué dicen las hermanas? Yo creo que Ya, adelante. Yo creo que sí lo podemos considerar como en la Biblia porque en sí el texto no contradice la Biblia, sino simplemente amplía, detalla más el aspecto que lo que la que el original realmente quiere decir. Y eso es pues interesante porque estamos en medio de ahora de un estudio donde la cosa se vuelve interesante y requiere, como ustedes ven, estudio. Si ustedes tienen la postura de que esto no es Biblia, y tal vez hay más que esos textos aquí que yo he presentado. Esto es solamente según la Septuaginta, pero que es de todos los otros manuscritos. Y ustedes necesitan usar Biblias, desde luego, donde se marcan esas añadiduras o esas variantes, ¿ya? Ustedes necesitan investigar el texto para verificar esas cosas. Entonces, ustedes se dan cuenta que no pueden simplemente tomar, si tienen esa postura, una Biblia y decir, eso es la Biblia. Ya, ustedes dicen, eso es la Biblia, pero contiene muchas variantes que a mí, a parecer, no son Biblia. Entonces, ya no puede usar cómodamente la Reina Valera, por ejemplo. Solamente quiero decir para que nos demos cuenta que implica esto. Si tenemos una postura más abierta, tal vez, como dijo Solange, entonces no descarta la necesidad de investigar, etcétera, pero pone un lugar un poco más fácil, ¿no? Tú dices, mira, eso también es la Biblia para mí, porque porque concuerda con el mensaje bíblico. Eso también, perdón, pero eso también daría cobertura a los escritos de Elena White porque, por ejemplo, es la luz menor, pero amplía lo que la Biblia dice. Y pienso que, perdón, en cada generación se tiene que ampliar lo que la Biblia dice. De lo contrario, nuestra opinión o nuestro conocimiento que ahora tenemos sobre cómo leemos la Biblia no sería válido hoy en día si nosotros fuésemos cerrados en esa mentalidad. Hoy abordamos la Biblia de una manera que antes no hubiésemos leído y tal vez no hubiésemos aceptado como adventistas. Uh-huh. Pero se necesita una mente abierta. Y ya... Adelante, Emma. Si yo para lograr comprender, entonces, las Biblias más nuevas de la Reina Valera del 60 en adelante, o del 90 y no sé cuánto habías dicho, usan textos que son más antiguos, ¿no? ¿Eso es correcto? No. ¿Cómo era entonces? A ver si te puedo ilustrar eso aquí. Compartir la otra pantalla. Es un poco complicado. Es así. Biblias como la King James, 1611. ¿Ya? Ellos usan textos que fueron descubiertos no después de esa altura, ¿no es cierto? No después, obviamente, son textos que fueron descubiertos antes del siglo XVII. Pero si tú tomas ahora Biblias como la nueva King James, de 1900, no recuerdo, 85, algo por ahí, ellos son capaces de usar textos que fueron descubiertos aquí, en los 1960, por ejemplo. ¿Ya? Los de Qumran, por ejemplo.
Y lo que estamos, el problema que ahora estamos, que yo estoy presentando con ustedes, son variantes en la Septuaginta. De la Septuaginta. La Septuaginta, eso es el código sinaítico y el código vaticano, son del siglo IV después de Cristo, pero fueron descubiertos. ¿Cuándo fueron descubiertos? Fueron descubiertos aquí, en los 1840, más o menos. Códex sinaíticos y el Códex Vaticanos. Entonces, desde luego, en la King James y también en la Reina Valera, esos descubrimientos más nuevos no son incluidos. ¿Ya? Pero una cosa es el descubrimiento del texto, otra cosa es la edad del texto. Ahora, esos textos son de aquí, son antiguos, siglo IV después de Cristo. ¿Ok? Mientras que Sí, ¿no? Los textos que usa la Reina Valera son, no sé, no recuerdo cuándo eran, pero eran de aquí. Aunque la Reina Valera es más antiguo, o la King James es más antiguo que la New King James, los textos que usa son más nuevos. ¿Se entiende? sí, sí. Por eso entonces las Biblias más nuevas tienen textos más antiguos. Eso, exacto. Eso es lo que yo quise decir. Entonces, disculpa, no te entendí bien. la Biblia, si hablamos nosotros como hispanohablantes, nuestra Biblia de referencia es la Reina Valera de 1960. Esa sí. no tiene estos textos nuevos que estamos viendo ahora, que son los manuscritos que datan del siglo IV, ¿no es cierto? Eso. Bien, entonces, por ende, las Biblias más nuevas le faltan partes del texto. Son esas partes que las ponen entre paréntesis. Como para ¿Puedes lograr repetir entender. las últimas dos frases? No entendí. Entonces, O sea, las Biblias nuevas, yo agarro una, yo no sé mucho de Biblia, pero agarro una Biblia que sea la más nueva de las versiones hispanas. Esa Biblia, a diferencia de mi Biblia que yo tengo, que es la de Reina Valera del 60, esas Biblias van a tener o ya sea suprimida esa parte que están entre paréntesis, o simplemente me las van a poner entre paréntesis, como que son textos que no aparecen en otros, ¿no es cierto? Más o menos como para entenderlo. Eso es muy bien dicho, así es exactamente. Según la orientación de la Biblia, si es una versión más científica, entonces lo pone en paréntesis. Si es una versión más para la lectura, para la gente no erudita, entonces lo dejan afuera porque dicen que no está en realidad en el texto. Claro, entonces, en resumen, las Biblias más nuevas van a tener, entre comillas, menos textos que las Biblias más viejas. Ajá. O sea, va a haber una ausencia de textos, van a faltar textos. Por lo menos en referencia a esos ejemplos, porque esos solamente son ejemplos en referencia a la Septuaginta. No he dado ejemplos en referencia a otros. Puede ser que hay textos más que nosotros faltan, ¿ok? Pero en referencia a lo que hemos visto, es exactamente como tú dices. Claro, pero sucede el caso en el cual las Biblias más nuevas, o sea, las que usan textos más viejos, tengan textos añadidos en vez de que le falten. Depende a lo que tú llamas, pienso, los textos añadidos, porque los textos añadidos serían las interpretaciones que se les da, donde explican situaciones, como por ejemplo el que vimos acá, el que acabamos de ver de las aguas del pozo. Claro, pero estos que aparecen, en realidad aparecen en las Biblias más viejas, o sea, las que utilizan textos más nuevos. Pero mi pregunta es, las que han tenido los últimos descubrimientos, ¿sí? Las que tienen toda la luz que se puede tener hasta ahora, ¿tienen textos que no aparezcan en las Biblias traducidas más antiguas, como por ejemplo la Reina del 60? O sea, mi pregunta es, si yo me compro una Biblia más nueva, ya sé que la Biblia más nueva va a tener o entre paréntesis textos que no estaban, o directamente no me los va a mostrar.
pero puede ser que se dé lo contrario, que en mi Biblia más nueva tenga un texto que no aparezca en mi Biblia más vieja. Esa es la pregunta. Exacto. Entiendo tu pregunta y no puedo decir a ciencia cierta que eso es así, porque los ejemplos que te he dado aquí, que he compartido con usted, esos son todos los ejemplos, o los más importantes o los más significativos. Realmente no hay muchos más que eso. Ok, entonces podemos llegar a una conclusión como más muy sencilla y simple, de que las Biblias más nuevas simplemente quitan aquellas cosas que fueron, entre comillas, añadidas por los copistas. Sí. O sea, eso es como una conclusión muy a grandes rasgos. Exacto. No tenemos ejemplos de que en traducciones más viejas, o sea, no tenemos ejemplos de que en la copia, en el trabajo de los copistas, además de añadir, hayan quitado. Solamente han añadido. Exacto. Pero nunca quitaron. Exacto. Perfecto, entonces mi conclusión sería que la intención de los copistas en su momento fue intentar explicar o incrementar el conocimiento en cosas que, por ejemplo, la gente quizás en ese momento necesitaba entender. Por ejemplo, en una parte mostraste que decía, entre paréntesis, los samaritanos y los judíos no se tratan. Eso claramente es un intento del copista de explicar para su época algo que quizás no era tan entendido en ese momento. Muy bien, Emma, y yo concuerdo. Todavía no tengo aquí una visión total de todos esos cambios, solamente he dado referencia a la Septuaginta, como dije, pero eso es, aquí voy a leer una conclusión, ¿ya? Que va en dirección a eso, porque, disculpa, antes de eso, como tú has dicho, las Biblias modernas hacen eso. Bueno, tal vez sería conveniente usar una Biblia moderna que tiene ese tipo de arreglo como la Reina Valera contemporánea, porque lo que ella hace, ella no deja el texto afuera, ella lo pone en paréntesis. Y ahora tú puedes decidir. ¿Lo incluyo en mi comprensión del texto inspirado o no? ¿Ok? No lo deje afuera, no toma esa decisión por vos, vos la tomas. ¿Ya? Ese ejemplo que estás mostrando ahí me parece muy bueno porque quizás la Biblia en su momento solamente decía esa parte y ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos y ahí terminaba. La persona que era de ese momento entendía por qué estaban ahí, pero quizás más adelante fue necesario agregar el resto para poder entender por qué estaban los enfermos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, todos alrededor de ese pozo. Yo sinceramente no pienso que el hecho de agregar un poco de explicación sea negativo o en detrimento para la luz. De hecho, he visto varios estudios de Parminder donde él básicamente está, entre comillas, inventando una historia, pero en realidad está explicándonos cosas que nosotros no podríamos entender de otra manera. Creo que agregar detalles sea algo malo. Y también si consideramos que los detalles que están siendo agregados no son un tema doctrinal, o sea, sino son detalles sobre la cultura, la tradición o la situación en sí explicándose en detalle, que puede ampliar el panorama de nuestra perspectiva. Pero quiero también añadir aquí en paréntesis una cautela. Al momento de entrar en otra área del análisis del texto, donde tú haces, por ejemplo, un estudio de la estructura, ¿ya? Donde tú buscas un quiasmo, por ejemplo, puede que ahora este texto añadido sí influye o impacta ese estudio, ¿no es cierto? Entonces, todavía no quiero que opinemos sobre eso, pero tengan eso en mente también, porque es otra cosa si tengo aquí esa parte nomás, o si tengo ahora que agregar eso en análisis de la forma del texto, todo esto, ¿ya?
Quiero avanzar un poquito. En conclusión, las pocas diferencias se deben probablemente a errores de copia. Como ya dijimos, por ejemplo, puede haber acontecido que el copista confundió un comentario con el texto principal. Pero no se puede demostrar que se hayan hecho cambios deliberadamente. La ciencia no descubrió eso. Por ejemplo, para alterar el significado. Cambios doctrinales. No, eso no se puede realmente demostrar en todos esos textos. Y aquí estoy citando de David Marshall, en su librito The Battle of the Bibles, dice, gracias al Codex Sinaiticus, podemos decir con seguridad que tenemos a todos los efectos en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias del siglo XXI, a los evangelios, los libros y las cartas, tal como fueron escritos por sus autores. Entonces, en parte, tal vez uno dice, es mucha ciencia para decir, al fin de cuentas, que no hay diferencias, ¿no es cierto? Pero hay que recordar algo que no hemos mencionado, que por muchos siglos había una batalla de que el texto es corrupto, que el texto no es como era, que no se puede confiar, ¿no? Y toda la crítica textual que se levantó a un extremo, básicamente con los descubrimientos del desierto judaico fue silenciada. Y al fin de cuentas quedó esa evidencia después de siglos de lucha por ese tema, que la Biblia es muy confiable, que el texto que tenemos es sumamente confiable y que las diferencias que hay son mínimas. ¿Ok? Eso a la Septuaginta y un poco al impacto, habría que entrar también en otros textos, pero eso sirve como un ejemplo, es un gran campo. Ahora quería un poco hablar de traducciones de hoy. Primeramente una palabra acerca de la King James, porque la King James ha sido tratada en nuestro movimiento como el texto autorizado de Dios, el texto perfecto. Ustedes habrán escuchado muchas veces que necesitamos usar la King James, que el texto que usamos todos para nuestros estudios es el inglés. Y hay algunos detalles que son muy interesantes en la King James. Pero quiero mencionar algunas cosas aquí. Fue traducido 1611, pero ya poco tiempo después se levantaron voces que dijeron tenemos que revisar el texto. ¿Por qué? Bueno, un problema era el texto, el lenguaje. Muy prosaico, muy difícil de leer para muchas personas. Para el pueblo normal, por ejemplo, era muy alzado el idioma, muy difícil de comprender. Entonces se requería una adaptación del lenguaje. Y después, también, los teólogos se dieron cuenta que el texto es un poco lejos a veces del idioma original y necesita acercarse más, tendría que ser más fiel, o que no era. ¿Okay? Ese estudio, como hemos hecho ahora, por ejemplo, de las variantes textuales, hizo muy evidente ese problema en la King James original, que realmente no está muy cerca a los buenos manuscritos que existían. Entonces, interesante, aquí se estableció una comisión de traductores y la King James que hoy ustedes tienen en las manos generalmente es producto de ese comité. Y sacaron 1881 el Nuevo Testamento y 85 el Antiguo Testamento. Eso es la King James que conocemos, que tenemos en la mano. Un equipo de los traductores eran americanos y ellos produjeron su propia variante. Es la American Standard Version. Creo que ya hemos mencionado esto cuando hemos hablado de Elena White, que ella también empezó a usar esa versión. Y recientemente, 82, se publicó una nueva versión de la King James, la Revised Authorized Version. ¿Ok? Porque aún si hablamos de 1885, aquí ni siquiera se habían encontrado los textos de Qumran. Y muchas cosas se descubrieron después. El código sinaítico
se descubrió unos 50 años antes, no sé en cuánto ya entró en la traducción de esos comités en los años 80. Ok. Otra vez aquí un comentario del mismo autor antes ya mencionado, Marshall. ¿Alguna de las versiones contiene un parcialismo teológico? Después de toda una vida de investigación y comparación, inmerso en el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, el doctor Graham Maxwell, un profesor jubilado de la Universidad de Loma Linda, creo que es ese pastor adventista, ¿no? Ha dicho: he revisado cada versión en busca de signos de sesgo teológico y lo he encontrado tan raro como para ser conspicuo. Los traductores de la Biblia, insiste Maxwell, han sido hombres muy honestos. Todas las versiones provienen en última instancia del mismo hebreo, arameo y griego. Y ahí es donde reside la gran seguridad. Los eruditos se están constantemente observando entre sí. Entonces, eso es lo que uno puede encontrar en diferentes fuentes. El texto, a fin de cuentas, parece ser muy, muy confiable, sea qué versión usas, a fin de cuentas. Ok. Hermano Marco, una consulta. Adelante. Sí, una consulta. La King James está basada en cuál era, no es en el texto Receptus, ¿no? Sí, está basada en el texto Receptus. Ah, ok, listo. ¿No? Es de 1600, es de la Reforma, es una traducción muy antigua, ¿no? Y es texto Receptus. Eso hemos mencionado la última vez, ¿no? Ahí va uno de los problemas que ya vemos. El texto Receptus realmente no es un texto muy, muy bueno. Pero la King James está basado en eso. Sí, sí. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Y qué sabes acerca de eso de lo que dice la Biblia de Jerusalén en Isaías 28? ¿Qué dice ahí? En Isaías, creo que era Isaías 28, la parte de línea sobre línea, me estoy confundiendo, díganme, pero hay una parte donde donde empieza a hacer una especie de trabalenguas rarísimo. Kaf, ¿no? Sí, no sé, pero cuando lo leí me quedé como, ¿qué es esto? ¿Eso es Isaías 28, 13? A ver si tenemos aquí. Y en esa parte de línea sobre línea, en la Biblia de Jerusalén empieza a decir una especie de trabalenguas raro. Y cuando lo leímos, me acuerdo que lo leímos con Mati una vez, Mati se va a acordar, quedamos como, ¿qué es esto? Sí. No tenemos por qué decir. Es ese texto del siglo XIII, ¿no? Déjeme ver si lo encuentro una versión donde está un poco raro. Yo sé, por ejemplo, que creo que en la alemana de Lutero, aquí mira, aunque no lean alemán, yo tampoco puedo entender eso porque no es alemán. Eso se me hizo un versículo, que debería ser línea sobre línea, renglón sobre renglón. Aquí traducen zaf la zaf, kaf la kaf, kaf la kaf. Eso no son, disculpe, pero no son palabras alemanas. El alemán puede parecer raro y difícil de pronunciar, pero eso no es alemán. Lo que ellos han hecho aquí, y me imagino que eso es lo mismo que está en la de Jerusalén. Podría buscar la Jerusalén, pero lo que ellos hacen es, ellos tratan de imitar al hebreo. Nueva versión internacional dice. A ver. No, aquí salió sobre línea, déjame ver. Ahí Mati está diciendo que la nueva versión internacional también dice algo. Ajá. Poco... Sí.
Es esto. Pues la palabra del Señor para ellos será A, B, C, D, E, A, E, I, O, U. Lo que tratan de traducir es lo que ellos entienden en hebreo. Y lo que, según algunos, el hebreo dice, no son esas palabras claras, línea sobre línea, renglón tras renglón, sino son expresiones de los borrachos que no saben lo que dicen, porque ahí arriba dice que ellos son borrachos, son confundidos del vino, ¿no? Y desde luego hablan cosas que no hacen sentido. Eso es la idea. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se puede cambiar desde eso a un precepto sobre precepto, renglón tras renglón y línea sobre línea? Eso es lo que no entiendo. Uh-huh. Claro, no va con ese concepto. Es otro concepto, pero la verdad que no sé qué fuente usa esa Biblia, ¿no? Realmente no sé qué fuente eligió en este momento. ¿Sí? Es Isaías 28:10. Sí. Tal vez lo puede. Yo tengo esa versión, yo tengo esa Biblia y dice Nueva Versión Internacional y es tal cual, o sea, como ellos están diciendo. Ok. Lamento que no la tengo aquí en español. Porque algo añadido o quitado, es cambiado. O sea, en unas Biblias aparece nuestro famoso línea sobre línea y en otras Biblias aparece un trabalengua. Entonces, eso es como que, ¿cuál es la razón de eso? La razón simplemente, Emma, es que ellos tratan de entender el texto. Y al entender el texto, esos traductores llegan a la conclusión que en este momento aquí tenemos a los borrachos hablando. Y lo que la Biblia quiere decir es que ellos hablan cosas tontas que no hacen sentido. Yo no sé... Eso lo entiendo. ¿Cómo un traductor entiende eso y el otro traductor me pone precepto sobre precepto y línea sobre línea? Sí. Eso me llama la atención. Tendría que entrar un poco más a ver qué fuentes han usado aquí. Yo no sé eso, ¿no? Lo único que yo recuerdo que se decía es que el texto aquí es difícil de comprender. Eso es lo único que yo recuerdo. Pero en qué consiste esa dificultad y por qué unos pueden llegar a esos resultados y a otros muy diferentes, yo no sé. Puede ser que tiene que ver con los textos que se usan. Sí, hermana. Es que en esa Biblia dice abajo como un pie de página, dice como Isaías 28:10, versículo de difícil traducción, posiblemente remedo burlón de una lección de abecedario también, versículo B13, dice como ese pie de página. No, ¿dice ahí qué manuscrito o algo así? No, señor, dice como porque quedó la traducción así, dice que es difícil de traducción y de pronto remedio, lo que leí dice eso, pero si algo voy a buscar y les mando. Ok. Pero eso me parece a mí como una traducción muy literal, no tratando de entender, por ejemplo, el contexto de lo que se quiere decir. Simplemente como dijo usted, ese ejemplo de que ellos parecían estar borrachos y simplemente balbuceaban o decían palabras en una sola sílaba, como acaba de poner Matías, que ta o algo así. Eso, pero fíjense, porque dice, aquí está también lo mismo en la Reina Valera contemporánea, fíjense, que dice anteriormente, versículo 8, todas sus mesas quedan llenas de vómito y de suciedad, no quedó un solo lugar limpio. ¿A quién quieren enseñar? ¿A quién le imparten revelaciones? ¿Acaso los destetados, a los que han dejado de pecho? Pues salen con su ta, bla, 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 pe, to. ¿No es cierto? Le hablan en lengua extraña. Bueno, y yo entiendo por qué ellos llegan a esa conclusión. Hace sentido, no es completamente fuera de foco. ¿No? Porque ellos piensan que aquí, en esa lógica del contexto, la Biblia nos pone lo que dicen esos borrachos.
Ok, pero en la pregunta a lo que hace Emma, ¿por qué ellos pueden llegar a esa conclusión? Otros traductores a una conclusión completamente diferente. Habría que mirar un poco qué textos usan. Yo no sé eso. ¿Ya? Me parece increíble si se pudiese saber por qué uno llega y otros a otra conclusión, porque incluso haciendo una muy superficial aplicación, realmente eso pasa con la Biblia. O sea, hay personas que llegan a esas conclusiones, bla, 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 to. Y hay otras personas que llegan a línea sobre línea. O sea, me parece impresionante eso. Sí. Entiendo. No hay muchos de esos ejemplos, pero eso es uno realmente. Y voy a ver si encuentro algo sobre eso más en detalle. ¿Ok? Bueno, Marco. Sí, hermano. Sí, lo que yo quería preguntar en realidad era también del texto Receptus, que era de la King James. ¿Y cuál es la diferencia de la King James con las demás Biblias protestantes? ¿O por qué se eligió esa en ese tiempo como la más recomendable, qué sé yo? No sé si sabes eso. Bueno, en el mundo anglosajón simplemente había varias, había como 3 Biblias y eso fue la que más apeteció, que más le gustó al público, simplemente. Es muy hermoso el idioma, en inglés les gustó mucho. Tenía éxito simplemente en el mercado, por así decir. Y se logró, digamos, recibir esa buena crítica y desde luego subió al podio. Pero hoy en día la King James es una Biblia básicamente, únicamente usado por los cristianos conservadores. En todo el mundo cristiano no conservador, la King James no es la Biblia de elección. ¿Ya? Quedó hoy en día para nosotros tan prominente porque salimos del movimiento conservador. Y en esa área, la King James, la Reina Valera, son las Biblias de elección. Por esas creencias que hemos compartido la última vez, porque creen que los otros textos más nuevos, más recientes, son corruptos. Déjame compartir aquí un ejemplo de esa perspectiva y de esa conspiración. Eso es un panfleto que encontré en una Biblia que compré, que supuestamente es la mejor versión de la Reina Valera. Para dar una idea. Esto es una cruda y dura admisión hecha por el doctor, entre comillas, porque no lo reconocen que es doctor. Está hablando de la Reina Valera Gómez, del doctor Humberto Gómez, que la base de su perfecta Reina Valera Gómez corrupta, pues él ahora dice que ella es perfecta, según lo que dice en el video anterior mencionado en YouTube, es un texto defectuoso. Gómez ha declarado de tiempo en tiempo que el fundamento de su revisión es la querida Biblia en español 1909. Y ahora, la verdad, ha salido a la luz que la misma 1909 está basada a su vez en el texto crítico de Westcott y Hort. La Gómez nace con el texto erróneo. La prueba, y ahora viene ese nivel de pruebas que nos proveen los amantes de las ideas de conspiración. Un misionero en Honduras que habla español, Michael Viazzi, desenterró pruebas positivas de algunos hechos que todos nosotros sospechábamos por largo tiempo. El hecho es que la 1909 fue intencionalmente revisada para ir a la par de textos de Westcott y Hort. Y aquí viene la prueba supuesta. En diciembre, el comité propone la base de griega de Westcott y Hort con el texto revisado en inglés y Nestle, Nuevo Testamento en greco. Ahí lo tienes, prueba positiva y absoluta de que la 1909 está basada en el texto crítico, muérete de Nvidia, Phil String, etc. Entonces, eso es un panfleto que añadieron a la Biblia, a una versión que puedes comprar de la Reina Valera, que es supuestamente la mejor versión. Y son teorías conspirativas que se usan. Y esas son también teorías que algunos manejan que defienden la 1960 o la King James, porque dicen exactamente eso, que están basadas en el texto Receptus, que según ellos es el mejor,
la mejor base para el Nuevo Testamento. Y toda Biblia que usa otros textos, como el de Westcott y Hort, o el texto de aquí, de Nestle y Aland, Nuevo Testamento, todas esas Biblias son malas, supuestamente. Que entre comillas son en realidad textos más antiguos. Sí, exactamente. Es ilógico eso. Tiene todas las características de una teoría de conspiración. Exactamente. Totalmente teoría de conspiración. Eso. Y solo tiene las características del lenguaje, muchas cosas de teoría de conspiración. Ya, el lenguaje ya también decía, ¿no? Solamente quería darles esa idea. Y hay todos libros sobre estos, de ese tipo, de esa índole, que defienden la King James o la Reina Valera, etc. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra hora, queridos hermanos. Quería entrar un poco más en las Biblias en español y hay material para otro estudio, si les interesa, donde vamos a comparar un poco las diferentes versiones que hay en nuestro mundo hispano, cómo fueron producidas, cuál fue la base de esas Biblias. Y yo también quería luego entrar un poco en esa área aquí de comparar algunos textos, ¿no? Directo, así como hicimos con Isaías 28. Hay otros textos para ver cuáles son las diferencias y qué tipo de diferencias hay. Pero antes de finalizar, déjame compartir aquí una información. Me parece importante que tengamos eso en mente. Todo el tiempo hemos hablado de una cosa. Eso es eso aquí. Crítica textual. Eso es lo que hemos estado hablando desde la primera presentación. Eso es crítica textual. ¿Cuál es el texto, el mejor texto? ¿Cuál es el texto que es más cerca a los originales, a los autógrafas? ¿Ok? Pero ese estudio de descubrir el mejor texto forma solamente parte de un estudio más amplio. Es de estudiar el contenido. Si tú quieres estudiar el contenido, tienes que mirar más cosas que lo que hemos hecho. Hemos hecho eso aquí nada más. O hemos dado una introducción a eso, crítica textual. Pero hay más cosas que hay que estudiar. Y aquí lo estamos mencionando. Tienes que mirar los datos lexicales. ¿Qué son los datos lexicales? El significado de las palabras. Eso hemos hecho bastante en el movimiento. ¿Qué significa esa palabra? ¿Ha sido traducido correctamente? ¿Cómo lo diría yo hoy? Tal vez mejor. Hay que mirar los datos gramaticales. Eso significa qué relación tienen las palabras entre sí. Hay que mirar el trasfondo histórico-cultural. O sea, en relación a las palabras y también del autor, ¿ya? Y de los lectores originales. Todo eso hay que tomar en cuenta. Entonces, nosotros hemos hablado de eso nada más. A pesar de esto, hay esa segunda área, el contexto. ¿Ya? ¿Dónde fue escrito el texto? ¿Y por qué fue escrito? Y luego, ¿por qué se dice algo? El contexto literario. ¿Por qué se dice algo en ese momento? Dentro del texto. ¿Ya? Dentro del texto, ¿por qué se dice algo en cierto momento dentro del texto? Y no después. ¿Ya? Entonces, solamente para que se ubiquen, hemos hablado de esto y hay más áreas que considerar en ese estudio. ¿Ok? ¿Alguien iba a decir algo? Muy bueno el estudio, Marco. Ya. Me leo que les interesa. Es un área bastante grande, pero me parece que es importante que nosotros nos ubiquemos un poco, estar más consciente de qué estamos haciendo, qué necesitamos hacer, qué queremos hacer. Y sí. Muy bien. Entonces, paramos aquí.